Viktor Orbán ha defendido tanto a Vladimir Putin en Europa, que ahora demanda a toda la Unión Europea ante el Tribunal Supremo de la Unión Europea por el hecho de que Europa rechazó el gas ruso y busca dejar de usar el petróleo ruso. Esto demuestra nuevamente que a personas como Orbán no se les puede hacer concesiones. Te diré por qué. Hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Viktor Orbán una prórroga de sanciones permitiendo a Hungría comprar petróleo ruso un año más. Por cierto, esta concesión también incluye a Eslovaquia, que seguirá comprando petróleo ruso. Antes de esta decisión de Donald Trump, Viktor Orbán se quejaba de que a Hungría le esperaban tiempos difíciles, pero al recibir la concesión de Trump se envalentonó, se volvió arrogante y nuevamente fue contra Europa. Orbán ganó confianza por una razón. Político informa que tras su visita a Washington, Viktor Orbán anunció que Estados Unidos dará a Hungría un escudo financiero para ayudar a Budapest ante la presión de la Unión Europea. Dicen que la Unión Europea está bloqueando la financiación del presupuesto común de la Unión Europea porque Orbán está violando los principios del Estado de Derecho en Hungría. Pero ahora Orbán ya no teme eso, ya que supuestamente Trump lo ayudará financieramente antes de las elecciones de abril del próximo año. Soy Alexei Pichi, discutamos este tema juntos, pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, le den like al episodio y escriban cualquier comentario extenso debajo de este video. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace está en la descripción de este video. Publicamos noticias de última hora tan pronto las recibimos. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación o suscripción de patrocinio pagada a través de los enlaces y datos proporcionados. En la descripción de este video ahí dice apoyar el canal de Alexei Pichi. Elijan el formato que les sea más conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me puedan brindar. Entonces, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró hoy que su gobierno está demandando a la Unión Europea debido a la decisión de eliminar gradualmente la importación de gas ruso. Budapest, el aliado más cercano del Kremlin en la Unión Europea, aún depende en gran parte de la energía rusa pese a la invasión a Ucrania en 2022. Antes, usó su veto para lograr una exención de las sanciones de la Unión Europea sobre recursos energéticos rusos. Pero el mes pasado, los países de la Unión Europea acordaron eliminar gradualmente las importaciones restantes de gas ruso para finales de 2027. Según los diplomáticos, todos los países, excepto Hungría y Eslovaquia, apoyaron esta medida y por eso Europa avanza precisamente en esa dirección de rechazar completamente el gas ruso. Pero Orbán, aparentemente influenciado por el Kremlin, no está de acuerdo con esa decisión. Y a continuación les compartiré su cita. No aceptamos esta decisión claramente ilegal y contraria a los valores europeos, tomada por Bruselas para apartar del trabajo al gobierno nacional de Hungría, que no está de acuerdo con ellos. Nos dirigimos al Tribunal Europeo. Esto ya no es sanción, sino política comercial. Las sanciones requieren voto unánime en la Unión Europea, pero la política comercial solo mayoría. Bueno, aquí Orbán se pasó de la raya y dice que supuestamente toda la Unión Europea decidió rechazar el gas ruso para que en Hungría no haya un gobierno nacional. O sea, para que no gane en las próximas elecciones. ¿Qué tan egocéntrico tienes que ser para pensar que todos giran así a tu alrededor? Pero luego Orbán admite que, de hecho, lo dejaron fuera. La Comisión Europea finalmente encontró la manera de evitar su derecho de veto. En lugar de llamar sanciones a la negativa de comprar gas ruso, en la Unión Europea llamaron a esta medida una política comercial. Y esas son dos diferencias, disculpen la redundancia. Y aquí ya no importa el veto de Orbán y Fico, porque en la política comercial no se necesita una decisión unánime, sino una decisión de la mayoría. Solo para las sanciones se necesita una decisión unánime. Pero Orbán decidió irse al extremo. El primer ministro de Hungría agregó que busca otras formas no legales de convencer a Bruselas, pero no revelará los detalles por ahora. Bueno, aquí es interesante. ¿Cuáles serán esos métodos? Y además, Orbán declaró que el rechazo a las sanciones de Estados Unidos que logró la semana pasada en su reunión con su, como él mismo dijo, querido amigo y aliado ideológico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría extenderse por más de un año. Dicen que si él lo pide a Trump, Washington dejará que Hungría siga comprando petróleo ruso.
En octubre, Trump sancionó a las dos principales petroleras de Moscú. Aparentemente perdió la paciencia con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, porque no detuvo la invasión a gran escala a Ucrania, que ya lleva casi 4 años. Funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, declararon que Budapest recibió una exención temporal de las sanciones por 1 año. Orbán insiste en que seguirá vigente más tiempo. Cito sus palabras a continuación. Seguirá vigente mientras Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos y en Hungría exista un gobierno nacional. Es un acuerdo personal entre dos líderes. Los burócratas pueden escribir lo que quieran, pero eso no importa. Orbán dice, escuchen, Marco Rubio dijo algo, no importa, igual queríamos hacerlo. Yo hice ese acuerdo con Donald Trump. Por eso, mientras él sea presidente, compraré petróleo ruso. Bueno, les recuerdo que en abril, Víktor Orbán tiene elecciones. Aquí hay que señalar que Orbán a menudo ha tenido enfrentamientos con Bruselas. Hungría se negó a dar ayuda militar a Ucrania, se opone a su ingreso a la Unión Europea y dice que eso arrastraría al país a la guerra. Sin embargo, la Unión Europea siempre ha sabido presionar a Víktor Orbán. Eso es la financiación de la Unión Europea, es decir, los subsidios con los que el gobierno de Orbán se ha mantenido. Pero aquí Orbán asegura a todos que ahora no le importa el bloqueo ni la financiación de Bruselas. Y eso es extraño, porque Orbán tiene elecciones en abril, y si el país se queda sin la financiación de la Unión Europea, eso afectará seriamente a su gobierno. Surge la pregunta, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué Orbán ahora es tan descarado? Fuentes de la Casa Blanca dijeron a Político que el primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, espera el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de las elecciones parlamentarias en su país. Según informa la publicación, después de su visita a Washington, Orbán declaró que Estados Unidos proporcionará a Hungría un llamado escudo financiero que ayudará a Budapest a hacer frente a la presión de la Unión Europea. Cita. Orbán insinuó una posible amenaza de congelación de fondos por parte de Bruselas, relacionada con la violación de los principios del Estado de Derecho en Hungría. Trump y Orbán pudieron haber acordado un swap de divisas entre los bancos centrales de ambos países, lo que, según información de Político, podría formar parte de un paquete de medidas para el rescate financiero de Budapest. Sin embargo, a pesar de la declaración de Víktor Orbán sobre un escudo financiero de parte de Estados Unidos, hasta ahora no hay confirmación de la existencia de ningún acuerdo oficial entre Washington y Budapest. Además, el Banco Nacional de Hungría no tiene acuerdos de swap de divisas con la Reserva Federal de Estados Unidos ni cuenta con ningún mecanismo formal de apoyo. Es decir, un acuerdo que permitiera recibir ayuda financiera en caso de alguna situación de crisis. Hungría tiene esos acuerdos con la Unión Europea, pero no tiene ninguno con los estadounidenses. Por eso, aún no está claro cómo Trump podría salvar a Orbán. Pero ese escenario es posible, hay que dejarlo claro. El escenario de un rescate financiero de Víktor Orbán por parte de Trump es posible, y Trump ya llevó a cabo un escenario así hace poco. En octubre, Donald Trump destinó $20,000 millones para apoyar la economía de Argentina. Esa es justo la cantidad por la que el Tesoro estadounidense compró pesos argentinos en un swap para fortalecer la moneda local. Y esto no se hizo por casualidad. Sucedió unas semanas antes de las elecciones intermedias en Argentina. El líder de Estados Unidos esperaba que el partido de su aliado Javier Milei, frecuentemente comparado con Trump, siguiera en el poder. Si perdían, el presidente de Estados Unidos prometió cancelar totalmente la ayuda a Argentina. Eso es todo. Y eso funcionó. El partido de Javier Milei ganó las elecciones. Ahora, Víktor Orbán puede esperar un escenario similar. Por eso su comportamiento descarado es comprensible. Aquí dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.